en establecimientos penitenciarios o salas de audiencias. Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. Como antes hemos informado a la representación, en aplicación del Plan de Rotación 2013, se ha dispuesto la reubicación del personal de la DIRCEPEN que tiene más de 5 años de antigüedad en esa dependencia. A fin de año habremos alcanzado no menos del 70% de esta rotación. Yo quiero informar también que en febrero de este año, después de mucho tiempo, invertimos, porque es una inversión, 22 millones de soles en el cambio de oficiales de la Policía Nacional que tenían muchos años cubriendo puestos en todo el país. Estos 22 millones de soles nos ha permitido cambiar a poco más del 60% de oficiales en todo el país, porque la rotación es absolutamente saludable, por supuesto también en áreas vinculados a la seguridad de establecimientos penitenciarios. Siguiente pregunta. Pregunta número 7, para que diga usted cuáles fueron los criterios tomados en consideración por su despacho para proceder a la designación o ratificación de los integrantes del mando policial de la Dirección de Seguridad Penales de la Policía Nacional del Perú, recientemente relevados de sus cargos. Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. Para designar o ratificar al mando policial de la Dirección de Seguridad de Penales, se ha tomado en consideración, en primer lugar, que el oficial designado cumpla con los requisitos que la ley de la carrera y situación personal de nuestra policía lo establece. Cumpla también con requisitos que están establecidos en los reglamentos internos, que tengan un adecuado rendimiento profesional y técnico, que tengan la formación académica correspondiente, la especialidad funcional, porque es un tema de penales, y que tengan, por supuesto, experiencia acreditada en la hoja de servicios, que no tengan un récord de sanciones que hagan dudar de su idoneidad o de su honestidad, y que en consecuencia lo que se hace es buscar personas con experiencia en la materia y que no tengan procesos disciplinarios vinculados con inconductas, porque cárceles es un ambiente donde la posibilidad de corrupción es poco más intensa que otras áreas en las que participa nuestra policía, presidente. Siguiente pregunta. Pregunta número 8, para que diga usted cuáles son los criterios tomados en consideración al momento de designar un nuevo mando policial de la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú. Su respuesta, señor ministro. Gracias, presidente. Se trata de los mismos requisitos. Reitero, en primer lugar, la especialización. El control de penales es hoy, presidente, una especialidad, como lo ha sido antes también. De manera que cuando designamos al responsable de la Dirección de Seguridad de Penales, buscamos en principio un oficial de grado de coronel que haya tenido experiencia de trabajo en un establecimiento penitenciario, porque conocer ese ámbito constituye una primaria necesidad. Y en segundo lugar, su experiencia, su tiempo de servicios, su perfil personal, todo aquello que nos hace presumir razonablemente que se trata de un oficial que cumplirá cabalmente una función tan delicada como es la de conducir la Dirección de Seguridad de Penales de nuestra Policía Nacional. Muchas gracias, señores congresistas. Han concluido el señor ministro de Interior con resolver las preguntas de los pliegos interpelatorios y se va a dar inicio al debate según las listas que hemos recibido de cada bancada. Previamente se dará lectura a una moción de saludo. Moción de saludo del congresista Eguren Oyesvander. El Congreso de la República acuerda saludar a la ciudad de Arequipa en la persona de su alcalde, señor doctor Florentino Alfredo Segarra Tejada, con motivo de celebrar el próximo 15 de agosto su 473 aniversario de Fundación Española. Disponer que la presente moción de saludo sea puesta en conocimiento de las autoridades civiles, políticas y militares de la provincia de Arequipa. Muchas gracias. Empezamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Julio Gagó, por 5 minutos.
Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar el accionar de las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y del Ejército por el duro golpe asestado a los grupos narcoterroristas en el Brain. Felicitaciones a nuestros valerosos soldados y policías. Sin embargo, este éxito de la fuerza del orden no puede ocultar la grave crisis de seguridad ciudadana por la que viene atravesando nuestro país. Crisis que motiva esta interpelación, señor ministro. Si la inseguridad ciudadana fuese una percepción, señor ministro, no estaríamos en esta interpelación. Tal vez para usted no existe inseguridad porque cuenta con un séquito de policías a su disposición. Sin embargo, esa seguridad no la tiene el ciudadano de a pie, no la tiene el comerciante que madruga para ganarse la vida, no la tienen los taxistas que son asaltados y asesinados para robarle su herramienta de trabajo, no la tiene el estudiante universitario que regresa a altas horas de la noche y es apuñalado para robarle su celular o su laptop. Eso, señor ministro, no es percepción, es incapacidad en su gestión, es indolencia con la población y es falta de liderazgo en su sector. Esto es la realidad, señor ministro. Otra muestra de su incapacidad es el chuponeo telefónico que se viene produciendo a diferentes autoridades, incluido su colega el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ya que hasta la fecha no sabemos quiénes son los autores ni qué ha hecho usted para hallar a los responsables. Señor ministro, según su hoja de vida, usted ha sido consultor, conferencista, asesor de instituciones públicas y privadas en materia de seguridad. Hoy como ministro dice usted que existen muchos charlatanes en este tema. No quiero pensar que usted se está mirando al espejo, señor ministro, porque los resultados obtenidos hasta la fecha son inexistentes. Usted ha dicho... Vamos a establecer ciertas pautas. Señores congresistas, en un debate parlamentario puede haber expresiones muy duras y hay que tener la tolerancia para escucharlas. Lo que no vamos a permitir, permítame usted, lo que no vamos a permitir son insultos y agravios que atañen de manera individual a las personas. Si han sentido una palabra agraviante, con todo gusto le damos el uso de la palabra al señor Zamudio, pero yo ruego entender que sí pueden producirse situaciones de críticas muy severas. A donde no tenemos que llegar es al insulto y el agravio ofensivo a las personas. Señor Zamudio, le damos el uso de la palabra con todo gusto. Desde hace ya varias reuniones, señor presidente, se están utilizando términos y adjetivos que agravian la dignidad de los ministros. Yo hago un llamado y exhorto al Pleno del Congreso, porque vamos a permitir una sola palabra más, presidente, que agravie a los ministros, que agravie a los invitados. No vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Y ya el congresista Gagó, entre otros congresistas de la oposición, vienen agraviando a los ministros. En ese sentido, señor presidente, que retire la palabra charlatán, porque está agraviando directamente al señor ministro. Y yo le diría, pues, ¿por qué también no se mira él en el espejo? Porque de repente mirándose en el espejo, ese adjetivo le caería como pedrada en ojo tuerto, señor presidente. Si se considera que esta palabra es un agravio, yo le sugeriría no contestar con el mismo agravio para mantener la altura. Apelo al congresista Julio Gagó, por favor, para evitar utilizar estos términos que pueden afectar evidentemente la sensibilidad de nuestros invitados. Bueno, en primer lugar, a través de la presidencia, yo lo que he mencionado es lo que ha dicho el ministro, que existen muchos charlatanes en este tema. Y inclusive preciso, no quiero pensar que usted se está mirando al espejo. No hay ningún insulto al señor ministro. No estoy suponiendo que él sea charlatán. No quiero pensar. No sé a dónde está el insulto, señor presidente. En todo caso, apelo a su criterio, señor congresista, a su buen criterio, para retirar la palabra y continuar con el debate. La palabra charlatán, quisiera que la retire. La palabra charlatán. Quedó retirada y finalizado el incidente. Muchas gracias. Puede continuar, señor congresista. Restablezcase el tiempo que puede haberse perdido. Señor ministro,
usted ha dicho que la inseguridad ciudadana es producida por el crecimiento económico. Ese mismo crecimiento le permite a usted efectuar las compras para equipar las fuerzas policiales, tales como los equipos para la policía antimotines y los tan promocionados patrulleros inteligentes. Pero hay algo que usted debe entender, señor ministro: la inteligencia y la capacidad de gestión no se compran. Tampoco puede comprar la valentía para enfrentar la corrupción reinante en los diferentes establecimientos penales del país, donde se facilita la fuga de asesinos y delincuentes de alta seguridad. Señor ministro, poco o nada se ha hecho para combatir la corrupción. ¿Se ha resignado usted a convivir con ella? Señor ministro, tome nota y traslade sobre al presidente de la República para que asuma el liderazgo en esta problemática y se hallen prontas soluciones en estos temas que vienen generando la inseguridad ciudadana. Nuestro país se ha convertido en el primer productor de cocaína, lo que genera un mayor consumo interno, preferentemente en los jóvenes, aumentando la drogodependencia entre ellos, por consiguiente, convirtiéndolos en delincuentes en potencia, quienes empiezan delinquiendo contra sus propios hogares, luego en su barrio y posteriormente afectan a la sociedad en su conjunto. El gobierno debe actuar con firmeza y dictar medidas que erradiquen las hectáreas de estos cultivos para evitar que el consumo de drogas incremente la delincuencia y afecte a nuestra sociedad. El pandillaje pernicioso, que poco o nada se ha hecho para controlar el mismo. En los noticieros a diario vemos que estas pandillas causan la muerte de inocentes por robarles o se agreden entre estas. Es aquí donde el servicio de inteligencia debe realizar un trabajo efectivo a través de la infiltración en estas pandillas o captando a uno de sus integrantes para que pueda proporcionar información y de esta manera lograr neutralizar su accionar. Robo de vehículos. En la actualidad se sustraen entre... Dale tiempo para culminar. Robo de vehículos. En la actualidad se sustraen entre 20 a 30 vehículos diarios y en la mayoría de casos estos son utilizados por los delincuentes para realizar asaltos, secuestros, robos, asesinatos y traslado de droga. ¿Qué está haciendo su sector al respecto? El sicariato, modalidad que se ha incrementado en el accionar delincuencial y viene utilizando a menores de edad que son inimputables penalmente. Y a través del Internet, señor ministro, se presentan diferentes ofertas para la realización de estos trabajos a la vista y paciencia de las autoridades. Es necesario que la División de Alta Tecnología de la Policía investigue el origen de estas páginas web donde se ofrecen estos servicios y se proceda a la detención de los responsables. Corrupción policial. Si bien existen policías honestos, se ha incrementado la corrupción en esta institución, lo que permite el crecimiento de la delincuencia. Se debe establecer incentivos para los policías de conducta intachable. Señor ministro, tal como se encuentra la situación de la seguridad... Culmine, congresista. Señor ministro, tal como se encuentra la situación de la seguridad ciudadana en este momento, usted no está cumpliendo con los 30 millones de peruanos ni con la promesa que hizo el presidente Ollanta al asumir la presidencia de la República, de cambiar la historia ante la ausencia de liderazgo político y la carencia de una política de Estado eficaz en materia de seguridad ciudadana. Después de casi 3 años de gobierno, nada ha cambiado, ya que hasta la fecha los índices demuestran el incremento de la delincuencia y esto, señor ministro, no es una percepción. Con esto termino, ministro. Ya usted salió en la foto con estos últimos hechos producidos en el Brain. No impida que contemos con verdaderas políticas que den solución a la seguridad ciudadana. Ceda el paso a una persona que tenga la capacidad de dar soluciones y aproveche esta oportunidad para renunciar e irse con dignidad. Gracias. Congresista Lescano. Señor presidente, primero una cuestión de orden. Entiendo que el grupo fujimorista ha retirado la firma de la moción de interpelación. No ha sido retirada la firma. Muy bien. En segundo lugar, si es así, bueno, están haciendo uso
del tiempo que les corresponde. Pero el congresista Gagó ha hablado de temas que ni aparecen, señor presidente, en el pliego interrogatorio. No aparece de los jóvenes que sufren el robo de sus celulares, no aparece de los asaltos, señor presidente, no aparece de los asaltos a los taxistas, no aparece absolutamente nada. Lescano, ¿cuál es la sobre cuestión de orden? Perdón, señor. Está programado como el siguiente orador. Le damos el uso de la palabra. Señor presidente, pero hay que ser coherente, pues, y no caer en estas La contradicciones. cuestión de orden, ¿cuál es, congresista Lescano? Dicen primero que presentan la interpelación, luego que retiran la interpelación, presentan un pliego interrogatorio con hechos distintos a su participación. Señor, tiene que haber coherencia en esto. Entonces, en primer lugar, señor, esa cuestión de orden que se tiene que respetar, señor, los pliegos interpelatorios y sobre lo cual se tiene que participar. Gracias, en primer congresista lugar, Lescano. Tiene el uso de la palabra. Entonces, señor presidente, yo voy a intervenir en nombre de Acción Popular y Frente Amplio. Y vamos a igualmente felicitar al Comando de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por el operativo que abatió a 3 terroristas. Entonces, señor presidente, eso no estará en el pliego. Eso no estará en el pliego, pero es un hecho concreto que hay que saludar. Tal manera que hay que saber reconocer, señor, el buen actuar de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En segundo lugar, señor presidente, el ministro no ha estado resolviendo los graves problemas que no permiten un avance significativo de la lucha contra la delincuencia. En estos momentos, señor ministro, usted conoce, se ha instaurado, señor presidente, nosotros no hemos presentado el pliego interpelatorio, consecuentemente tenemos la libertad para tocar otros temas. Se ha instaurado, señor, un maltrato incalificable dentro de la policía. Y usted conoce, señor ministro. Aquí tengo, por ejemplo, una boleta, señor presidente, de un suboficial técnico de primera de la Policía Nacional que gana 2.382 soles. Y por descuentos ilegales, señor. Termine, congresista. Señor, se me ha descontado la cuestión de orden que había hecho al inicio. Se le ha descontado, señor presidente, la suma de descuentos judiciales ilegales de 2.064. Líquido ese policía, señor, percibe 108 soles. 108 soles, señor, para vivir todo el mes. De esto no se ha hablado el día de hoy. Este es el kit del asunto, señor. ¿Por qué la lucha contra la delincuencia, señor ministro, no avanza? Y usted tiene conocimiento y siguen los descuentos. Esta es boleta de julio del 2013. Y los descuentos siguen. Y la denuncia se hizo hace varios meses atrás. Y no solamente eso, señor presidente. Aquí tengo otras boletas de suboficiales que debían recibir por su día de franco, señor presidente, que prestan servicio en el tren eléctrico, 1.082 soles. Y este monto, señor, que reciben del tren eléctrico son descontados por la policía. Termine, congresista. Se le descuenta 1.000 soles, ministro, y solamente se les entrega el saldo. De servicios no personales que nada tienen que ver con bonificaciones. Entonces, con ese personal, ministro, ¿usted va a poder derrotar la delincuencia? ¿Va a evitar los robos, los asaltos, las violaciones en las calles? De ninguna manera. Y este es el problema central, señor presidente, que no se resuelve en la policía. Una policía maltratada, que no permite, señor, una lucha contra el delito adecuado. Y esto, señor, es gravísimo porque se ha puesto en conocimiento del Ministerio, del Director General de la Policía, y nadie hace nada, señor. Nadie hace nada. Entonces, yo quisiera una respuesta coherente, señor ministro, ¿por qué se está expoliando las remuneraciones de los suboficiales, quienes están en las calles dando la cara contra los delincuentes?
Es un asunto grave, señor, que hay que resolverlo. Y como tenemos pocos segundos, señor, esa es la pregunta central que me permito hacer al ministro el día de hoy. Gracias. Congresista Zamudio. Congresista Zamudio, le pide interrupción al congresista Castañón. Presidente, me está pidiendo una interrupción con el mayor gusto. Congresista. Las dos interrupciones. Muchas gracias, congresista Zamudio. Muchas gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, saludar la presencia de nuestro ministro Pedraza, un ministro exitoso por la caída de estos dos narcoterroristas, Alipio y Gabriel. Yo pensaba, señor presidente, que íbamos a cambiar esta interpelación por un homenaje al conductor político, justamente del sector interior, al ministro, y a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. A veces todavía no llegamos a comprender a nuestra clase política, pero así es nuestra idiosincrasia. Pero bueno, acá estamos para resolver el pliego interrogatorio, para explicarle al país lo que estamos haciendo, cuando de repente el ministro del Interior debería estar reunido conjuntamente con el ministro de Defensa, con los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para ver cómo seguimos avanzando justamente contra estas lacras sociales que son el narcoterrorismo y también la inseguridad ciudadana. Pero lo tenemos acá, a pesar que él ya ha venido a este Congreso de la República, a las comisiones de defensa, a las comisiones de inteligencia, para absolver el mismo pliego de interrogatorio que el día de hoy nos ha expuesto. Pero así somos los peruanos, y de repente a eso se debe que todavía no avanzamos o que avanzamos todavía lentamente. Señor presidente, debe quedar claro que nuestro gobierno sí tiene un plan para combatir al terrorismo, para combatir al narcotráfico, para combatir a la inseguridad ciudadana. Y en el caso concreto del narcoterrorismo, ahí están, pruebas al canto. No solo se trata de hablar bonito, de decir las cosas. El año pasado, por ejemplo, se capturó al camarada Artemio, un hombre importante del narcoterrorismo en el frente de Guayaga. Se batió también al delincuente terrorista William, y en este año se ha batido a Alipio y Gabriel. Esas son las cosas concretas que estamos haciendo en bien del país. Culmine, congresista. La segunda interrupción. Muchas gracias, presidente, por su benevolencia y generosidad democrática que lo caracteriza siempre a su persona. Entonces, decíamos, presidente, que sí tenemos un plan, y hay que decírselo al país. Acá no se habla de que nos encontramos con una situación fortuita. Acá no se trata de que vino un ángel del cielo y nos pusieron justamente estos elementos. Este es un plan, esta es una estrategia que le ha costado al país meses y en la cual se han dedicado grandes esfuerzos materiales y humanos. Eso se llama planificación. Eso se llama el compromiso de nuestro presidente de la República, Ollanta para combatir esas lacras sociales, y que seguimos avanzando, aún con las piedras que nos ponen en el camino. Y quiero hacer una reflexión, señor presidente, por un artículo aparecido en el diario El Comercio el último domingo sobre las interpelaciones, señor presidente. Señor presidente, en los 2 años que nosotros llevamos de gobierno del presidente de la República, Ollanta, se han presentado 27 mociones de interpelación, cuando en el gobierno del presidente García, en sus 2 primeros años, solo se presentaron 5 mociones de interpelación. Culmine, congresista. Gracias, presidente. Con lo cual se demuestra, señor presidente, que al gobierno del presidente García se le trataba con guante de seda y a nosotros se nos trata con ferocidad. Ojo, presidente, y ojo al país, también hay que informarle. No solo se trata del éxito del gobierno, por el que el éxito del gobierno a la larga también significa el éxito del país. No generemos más ruidos políticos en una situación complicada, en una situación de crisis internacional, donde los peruanos tenemos que estar unidos para generar mayor inversión. Ya el presidente lo ha dicho, nuestros ingresos tributarios por la minería están cayendo. Son 3.000 millones de soles, y a pesar que tenemos antimineros, porque de aquí más tarde van a salir a pedir también canon minero,
cuando ellos son los primeros en ahuyentar la inversión minera. Entonces, señor presidente, llamo a la reflexión a la oposición porque creo que estamos en una oposición constructiva, a que salgamos adelante, a que no pongamos más piedras. Congresista Zamudio. Congresista Mulder. Presidente, yo saludo y comprendo que usted sea flexible y de hecho se lo hemos aplaudido muchas veces. Pero lo que se acaba de ver aquí pues es una criollada, pues estas cosas no se deben hacer, presidente. Un orador no puede concederle 2 interrupciones antes de comenzar a otro orador y encima se le da 1 minuto más con lo que ya es una intervención completa y nadie lo puede interrumpir porque está en interrupción, pues presidente. Esa ya es una sacada de vuelta al reglamento. Entonces está bien que se sea flexible, pero que no vengan con criolladas, pues que ya estamos grandes para eso. Bueno, a todos les estamos dando tiempos adicionales hasta que puedan terminar las ideas de sus discursos. Congresista por alusión. Muchas gracias, presidente. Claro que sí, este es un foro democrático donde justamente los temas tienen que debatirse. Esta es una práctica parlamentaria que muchos congresistas han pedido 2 interrupciones. Congresista, por intermedio suyo, señor presidente. Entonces, es normal, es habitual, se ha hecho una práctica que un congresista pueda pedir interrupciones y ahora nos quieren recortar el derecho de poder expresar y dirigirnos justamente un mensaje al país. Congresista? Porque esa es la democracia, señor presidente. Gracias, congresista presidente. Velázquez, cuestión de orden. Congresista Velázquez. Presidente, lamento que el primo de la esposa del presidente venga a cuestionar una herramienta que la Constitución le franquea a las minorías, a decir que este procedimiento democrático, institucional, que fortalece el sistema político, para él dice que es intrascendente y que el ministro debería ¿Cuál es la estar cuestión de frente. orden, congresista? Permítame, presidente, déjeme terminar. Usted dice que le da un adicional al primo de la primera dama, le da un tiempo adicional para que pueda desarrollar sus ideas y a mí me las corta. Lo que quiero referir, señor, que es el señor está incurriendo en una abierta contradicción. Cuestiona el procedimiento de la interpelación y utiliza las interrupciones desmedidamente para cuestionar a la oposición y para pasar franela a un tema que, como lo vamos a explicar razonable y ponderadamente, no debe de ninguna manera llevar a ese tipo de actitudes, de triunfalismos innecesarios, Ahora que el país está en un buen momento frente al narcoterror, actitudes de esta naturaleza son las que generan zozobra en el país. Gracias, presidente. Congresista Zamudio. Sean mis primeras palabras, señor presidente, para saludar y felicitar la valerosa acción de nuestras fuerzas combinadas, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, y a su vez también trasladar este saludo y felicitación al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Queremos señalar enfáticamente que este duro golpe que se ha asestado al terrorismo sanguinario y cruel y ha permitido el abatimiento de Alfonso, Alipio y Gabriel, y a ello se suma, señor presidente, el abatimiento de Feliciano, de Artemio y William. Son 5 mandos de Sendero Luminoso que han caído en estos 2 años de gobierno del presidente Ollanta. Por otro lado, señor presidente, en nuestra gestión, en la gestión de nuestro gobierno en materia de seguridad ciudadana, podemos señalar algunos importantes logros. La intervención policial para erradicar los mercados ilícitos de autopartes ubicados en San Jacinto, que se inició el operativo y se han recuperado 17 toneladas de autopartes robadas. La formulación de un plan nacional de seguridad ciudadana como eje rector de las políticas públicas en este campo para el periodo 2013-2018.
Esto es algo inédito en el país y representa el esfuerzo de todas las entidades involucradas en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con quienes tenemos de manera conjunta y consensuada y se ha efectuado un documento de trascendencia nacional. En la lucha contra el crimen organizado, concretamente contra el narcotráfico, se tiene como logro en el 2012 la erradicación de 14.171 hectáreas de plantaciones básicas. Para este año se erradicarán 22.000 hectáreas, con lo cual se alcanzará el 59.53% de la meta propuesta. En lo que es lucha contra el terrorismo, se debe destacar el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía en el BRAE. Se han implantado ya 6 comisarías. En diciembre de este año se harán 6 más, completando 12. Se ha implementado un programa de construcción de puestos de vigilancia fronteriza. A niveles concretos, se tienen logros operativos de la Policía Nacional en el periodo de julio de 2012 a 2013. En primer lugar, se desarticularon 4.844 bandas. Se intervinieron a 42.516 jóvenes por pandillaje. Se han destruido 33 campos aéreos clandestinos, 810 laboratorios de clorhidrato de cocaína, 1.421 pozas de maceración. Se ha incautado mercadería por contrabando por un valor de 355 millones de soles. Se han incautado 5.343 armas de fuego. Se ha promovido un enfoque de la policía comunitaria, lo que significa, esto es muy importante porque son 4.000 puntos de patrullaje a pie en las zonas de incidencia delictiva, con 8.000 policías que están siendo acompañados por un patrullaje motorizado. Tendremos prontamente, a fines del 2014, 30.000 policías más al servicio de la comunidad, porque habrán nuevos egresados. También para el 2014 se tendrán 3.000 motocicletas y 3.000 automóviles para uso policial adicional. Ya se han adquirido, señor presidente, 4 helicópteros para el patrullaje aéreo. Se han construido y equipado 146 locales policiales. En materia de bienestar policial, al mes de diciembre del 2012 se ha aprobado un programa de incremento de remuneraciones para los próximos 5 años, cuyo segundo tramo se hará en efectivo en diciembre de este año. Es importante destacar que la ejecución del presupuesto en el Ministerio del Interior se viene gastando el 100% del aprobado. Finalmente, señor presidente, quiero señalar que en los últimos sucesos, en lo que se ha conseguido logros importantes para el país, de lo cual nadie discute, quisiera invocar a todas las fuerzas políticas a hacer un alto en este momento que vive el país para hacer un esfuerzo de unidad nacional. Y en este esfuerzo de unidad nacional, derrotar al sanguinario terrorismo, derrotar al narcotráfico y de esta manera luchar en forma conjunta, señor presidente y colegas congresistas, por la seguridad ciudadana. Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas del país y a todo el pueblo peruano en su conjunto para poner punto final a esta lacra social que se encuentra en todo el país ocasionando un grave daño a nuestra sociedad. Con estas palabras, señor presidente, invocando la unidad de todos los peruanos, culmino esta intervención esta mañana, reiterando la felicitación a nuestro señor ministro del Interior que se encuentra aquí presente, y aprovecho la oportunidad también para dar un saludo a la blanca y heroica ciudad de Arequipa por su 473 aniversario. Muchísimas gracias. Congresista Bedoya. Congresista Simón. El congresista Becerril está pidiendo una interrupción, presidente, a través suyo.
Congresista Becerril. Gracias, presidente. Acabamos de escuchar a un colega oficialista quien manifiesta de que el ministro del Interior, lugar de ser interpelado, debería ser condecorado. Y yo quiero preguntarle al colega en qué mundo vive, si en el virtual o en un mundo real. Porque quiero preguntar, ¿qué pensarán los familiares de las miles de víctimas que son asesinados vilmente en las calles por los sanguinarios asesinos? ¿Qué pensarán los familiares de los secuestrados, de las niñas violadas? ¿Qué pensarán aquellos peruanos que han sido víctimas de robos? Culmine, congresista. Creo yo, señor presidente, que están gobernando no solamente de espaldas al pueblo peruano, sino de espaldas a una realidad que no se puede soslayar. Pensaba que la miopía solamente era una exclusividad del presidente. Veo ahora que la miopía también es un mal endémico de la bancada oficialista, presidente. Gracias. Congresista Yusima. Sí, ¿Tiene la Tomás Zamudio, interrupción, presidente, congresista? está pidiendo interrupción. Yo me pregunto en esa misma dirección, señor presidente, ¿qué pensará el pueblo peruano? Que siempre cuando interviene el congresista Becerril, nunca plantea una propuesta, nunca plantea algo constructivo. Él lo que debe hacer es hacer propuestas para mejorar la inseguridad ciudadana que vive nuestro país. Lo que debemos hacer es unirnos para combatir la inseguridad ciudadana. Eso es lo que debemos hacer. No, presidente, en la forma como vienen tratando de no reconocer una gran victoria del pueblo peruano, un gran triunfo del pueblo peruano, de nuestras fuerzas combinadas y un gran éxito de nuestro Ministerio del Interior y de Defensa. Gracias, presidente. Por alusión, congresista Becerril. Presidente, acá hasta ahora no entienden que ustedes son gobierno, que nos piden solución a nosotros. Si supone que ustedes están gobernando el país, nosotros estamos para hacer los errores y ustedes para gobernar, no para ir quejándose de cómo encontraron el país, presidente. Gracias. Congresista Simón. Bien, presidente, espero que bajen las pasiones y vayamos a lo que quiere el pueblo. En principio, yo creo que el día que se recibió la noticia de la captura o la caída de estos delincuentes, el país respiró. Y no solamente respiró el pueblo, también respiraron con tranquilidad los empresarios, los inversionistas y creo que hasta la América Latina. Porque el problema del terrorismo y el narcotráfico no solamente es un problema del país, sino es el problema de los países colindantes con nosotros. Por eso mi primera parte de intervención es para felicitar a través del señor ministro, al ministro por cierto, a través del señor ministro, al gobierno del presidente Humala, ciertamente con mucha firmeza a las Fuerzas Armadas y a un sector que tendremos que ir reconociéndolo de repente poco a poco, porque ha sido prácticamente ninguneado durante muchísimos años, que es a las fuerzas policiales y por cierto a todos aquellos que contribuyeron a darle un duro golpe al narcoterrorismo. Esta noticia nos unió a todos los últimos días, pero cuando llegamos al Congreso buscamos la foto, buscamos el escándalo en lugar de caer o quedar sintonizando con el mismo pueblo. Hoy día no podemos decir que el ministro ha contestado todas las preguntas o nos ha dado todas las respuestas como quisiéramos. Pues sin embargo, este duro golpe al narcotráfico nos permite tender puentes para trabajar todos en conjunto. El mensaje de la población es: trabajemos todos en conjunto frente a la industria criminal. Trabajemos todos en conjunto en un problema
que afecta a la América, lo vuelvo a decir, que es el problema de la seguridad ciudadana. Yo le quiero decir al ministro, hubo una reunión con el primer ministro y con todas las fuerzas políticas para hablar del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Cuándo se presente ese plan? ¿Cuándo se van a conocer las metas? La agenda para poder tener resultados, para poder medirlo desde el Congreso de la República. Esto es urgente. Si bien es cierto, hoy día gozamos de este triunfo y que hay que tener cuidado. Ojalá que mañana tengamos una respuesta del narcotráfico y la subversión y la gloria de ahora se convierte en la desgracia de mañana y tengamos que traer de nuevo a los ministros. Entonces, convocar al ministro y al gobierno para que estén constantemente en esas actividades para golpear finalmente al narcotráfico. Pero esto no resuelve los problemas del día a día, la alta criminalidad. Y ahí, ministro, los homicidios por 100.000 habitantes de la región de Perú, el Perú está 9.5 por 100.000 habitantes, lo cual es grave. Pero eso como promedio, pero fíjese usted dónde hay mayor criminalidad. Tacna 35.6, Tacna, Tumbes 25.4, Ucayali 23, Arequipa, que hoy día está de aniversario, 21.4, Apurímac 19.3, el Callao 18.8, y ni hablar de La Libertad y de Lambayeque. ¿Qué hacemos, ministro? ¿Cuándo ponemos? Termine, congresista. En el tema de la victimización, el Perú ocupa con Ecuador el primer y segundo lugar. O sea, no hay crímenes, pero hay robos. No hay crímenes, pero hay hurtos. No hay crímenes, pero hay secuestrados. Perú y Ecuador. Ministro, esas son realidades. En el tema de corrupción, primero, el Poder Judicial. Segundo, se siente la policía, que es lamentable. ¿Por qué le digo esto, ministro, a través suyo, presidente? Porque sí tenemos éxito, en efecto. No se miente cuando se dice que se está actuando, de que hay resultados. Hace muchas semanas yo vengo informando de lo que ha significado la lucha en Lambayeque, en el norte, contra la delincuencia y la caída de lo que significó la gran familia. Pero, ministro, quiero decirle de que está faltando el puente con el Poder Judicial. Culmine, congresista. También termina, presidente, por favor. Todos los esfuerzos de la policía, en este caso la policía del Interpol Lambayeque, que ha significado 15.000 personas detenidas, 4.000 requisitoriadas, que ha significado desarticular 731 bandas, armas incautadas, etcétera, etcétera, se va a la borda, señor ministro, cuando no se actúa con el Poder Judicial. Y termino informando algo para que sepa el Pleno. Hace exactamente un mes, cuando celebramos el aniversario patrio, un esfuerzo inmenso de la policía, un esfuerzo inmenso del Servicio de Inteligencia para que se capture a un sanguinario delincuente juvenil que había asesinado policías, que había secuestrado. El señor, si se debe llamar señor, Edgar Gianfranco Guevara Paredes, alias Chuck Norris. Todo un operativo. Incluso la gente que vio la captura comenzó a defender al delincuente en lugar de defender a la policía. Culmine, congresista. 24 horas o 48 horas después, el Poder Judicial le dio libertad. Entonces, presidente, a través, o un pedido, que se oficie al presidente de la Corte para ver cómo se actúa y cómo se pone punto final a estos jueces corruptos o a muchos fiscales corruptos que ya han sido denunciados en su debida oportunidad y sin embargo siguen liberando a criminales comprobados. Y entonces la sensación de inseguridad, la sensación de que está fallando estos esfuerzos que hacen los gobiernos para terminar con esta lacra de la industria criminal, se van a la borda cuando no hay concordancia entre los poderes del Estado. Muchas gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Saludando al ministro y a los pueblos de Arequipa y Huánuco que hoy están de aniversario,
Me permito hacer una invocación inicial, presidente, porque creo que esta primera discusión habría que zanjarla. Yo escucho como excusa permanente de la mayoría de que no hay un reconocimiento al golpe dado al terrorismo. Por supuesto que hay un reconocimiento, creo que en eso estamos todos de acuerdo. En este Parlamento nadie podría dejar de desconocer ese tema. Pero las razones de interpelación son otras, así que yo rogaría no perder el tiempo generando una discusión que no es tal, porque en eso nadie está en contra, en eso estamos todos a favor. Bien por los golpes al terror. Dicho esto, presidente, tengo algunos planteamientos que hacer al ministro del Interior. El primero tiene que ver con ejecución de inversiones, presidente. Estamos a mitad de año y las inversiones programadas en su sector realmente dan pena. Muy puntualmente en el tema de comisarías, presidente, si me permite usted. Al 13 de agosto la ejecución de inversiones en comisarías es del 28%. 28% que es una cifra baja y que es aún más dramática si nosotros vemos el avance de ejecución de inversiones por cantidad de proyectos. Se proyectó 81 comisarías, digamos, para invertir. Hasta el momento hay 51 de ellas, no se ha invertido ni un sol. 51, 81 y estamos a mitad de año. Es una cifra alarmante, presidente. Ya si vamos al detalle, y permítanme hablar como congresista de Lima, porque en Lima se siente la inseguridad, vaya que se siente, el avance de ejecución es del 0.5% a mitad de año de lo presupuestado para Lima. Para que termine, congresista. Gracias, presidente. Estoy recién comenzando. Se presupuestó 10 millones y hasta hoy en Lima se ha invertido 54.000 en comisarías. Cifra alarmante. De comisarías en Santa Elizabeth, en Zárate, en Bayóvar, en Condevilla, en San Martín de Porres, Mariscal Cáceres, 10 de octubre, Cantorrey, Baroncillo, y podría seguir leyendo la lista larga. Se ha invertido 0% de lo presupuestado. Presidente, esta cifra es realmente alarmante. Claro que hay inseguridad en Lima. Si se proyecta invertir en comisarías de Lima y no se invierte nada a mitad de año, claro que estamos en problemas. Presidente, me pido interrupción al congresista Galarreta, si usted lo permite. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Para saludar al ministro y, como decía el congresista Alberto Bengolea, hoy día que es aniversario tanto de Huánuco como de Arequipa, justamente qué mejor aniversario en el que podríamos con gran preocupación y como pepecistas, incluso que tenemos un congresista de Arequipa, el presupuesto de las comisarías tanto de Huánuco como de Arequipa en inversión, en Huánuco es 0%, el presupuesto. De todos los proyectos que se han presentado para las comisarías, para su implementación, para proyectos o financiamiento de inversión, 0%. Y en Arequipa, señor presidente, a través suyo al ministro del Interior, por ejemplo, está pendiente la comisaría Yanaguare, quien no conoce el Mirador, 0.01% de inversión. Hoy día es su aniversario y este es el dato que destaca de la actual gestión frente a la inseguridad ciudadana. Por lo cual, presidente, creo que es una cifra bastante preocupante y que le pediríamos al ministro que nos pueda responder por qué está este retraso frente a semejante inseguridad que se vive a nivel nacional, presidente. Gracias. Gracias, congresista Bengolea. Continúe, congresista Bengolea. Gracias, presidente. En ese sentido, quiero que se entienda bien porque la población nos está viendo. Es decir, estas son cifras que se proyectaron. Está el presupuesto. Si no se ha invertido a mitad de año, eso habla de incapacidad en la ejecución. Tienen el dinero, deben ejecutarlo y a mitad de año no se ejecuta. Decía el congresista Galarreta, 0% en Huánuco. ¿Quiere saber dónde más? En La Libertad, en Amazonas, en Madre de Dios, en Pasco, en Ucayali, en Puno y en Loreto. Todo lo que se había previsto invertir en comisarías no se invirtió nada. Cifras reales. Esperamos una respuesta. Estas son cifras reales y las podemos comparar. La congresista Salgado me pide la segunda interrupción, presidente. Congresista Salgado. Gracias, señor presidente. Aprovechando que estamos en el tema presupuestal, porque se han tocado muchísimos temas y a la alusión que ha hecho este congresista Bengolea, yo tengo un oficio que le he cursado el 8 de julio al ministerio, al ministro, pidiendo que me informen si ya se han entregado esas adquisiciones de overol, correaje táctico, policial, chaleco, máscara antigás, casco antimotín, bastón y escudos antimotín. Esto debería haber sido entregado el mes de marzo, conforme a una información suya. Y estos son implementos que nuestra policía necesita realmente para su seguridad. Amén que hay una serie de cuestionamientos, que el plástico que
están adquiriendo no es el suficientemente reglamentario y que se podría quebrar a un solo barazo que le mande cualquier manifestante. Pero yo quisiera aprovechar por intermedio suyo, señor presidente, que el ministro o sus encargados contesten este oficio que está desde el 8 de julio y que casualmente es para dar resguardo a nuestra Policía Nacional, porque si no tienen estos implementos en todas las instituciones. Para que culmine con esta Bengolea. Bueno, ahí están las cifras, presidente, que yo se las voy a alcanzar por escrito al ministro porque él ya me está haciendo señas de que no son correctas. Quiero compararlas con las suyas. Las mías son cifras oficiales, él tendrá las suyas, comparémoslas entonces, porque según las mías es alarmante la incapacidad de ejecución de su sector. Permítame, en el tiempo que me falta, cambiar el tema, presidente, porque tengo que elevar la protesta de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales. El presidente de la República habló de una reforma de ingresos y todo lo demás. Y hay dos preguntas centrales que se hacen con respecto a estos decretos legislativos, el 1132 y el 1133. La primera es, ¿cómo es posible que hoy, a partir de quienes se retiren en enero del 2013, se generen diferencias entre pensionistas con el mismo rango? Sabe muy bien el ministro, a través de la presidencia, que para los institutos armados es muy importante las jerarquías y los rangos. Hoy un mayor puede ganar, o un pensionista con el rango de mayor puede estar por encima de un comandante en función a las cifras que se están manejando y al día del retiro, ¿no es cierto? Esta es una realidad. Y la segunda que se pregunta es este cambio que se está haciendo con respecto a las viudas, porque según esto, ¿no es cierto?, las viudas pasarán a recibir el 50% de la pensión. Culmine. Gracias, presidente, le agradezco mucho. Hoy las viudas, según estas modificaciones del decreto legislativo 1133, pasarán a recibir el 50% de la pensión cuando hoy reciben el 100%. Y entonces preguntan los pensionistas por qué este maltrato con estos dos decretos legislativos. Y lo último, presidente, hace unos días este Congreso de la República dictó una ley, la 30026, según la cual se autoriza la contratación de pensionistas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad nacional y de seguridad ciudadana. La última disposición decía, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo máximo de 30 días calendario, con el refrendo de los ministros de Defensa y del Interior. Señor, hace 60 días culminó este plazo, hace 60 días esto debió estar reglamentado y no existe el reglamento. Con lo cual nuestros pensionistas que quieren ser contratados no pueden tener este beneficio. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuánto más necesitan para hacer este reglamento? Están incumpliendo en todo caso con una ley que les daba 30 días cuando ya pasó 90. Los pensionistas de la policía siguen preguntando ¿por qué tanto maltrato? Esas son... Congresista Taid. Gracias, presidente. Felicito al ministro por la intervención, pero tengo una duda. ¿A dónde van los policías caídos en dicha intervención? Pero si no los subo, ministro, quisiera que bajen, voy a presentar un video y preguntarle sobre la pregunta 26, referente al presupuesto asignado al DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Para este año 2013, ministro, tenemos 73.952.800. En atención a que se justifica el incremento del presupuesto asignado en un 776% referente a los años anteriores. Explique si se ha venido ejecutando para el área de sanidad. Porque, señor ministro, a través suyo, presidente, no hay ningún policía que se queja. Y es por ello que gracias al área de investigación del comercio, hemos visto que la Contraloría va a investigar en función del hospital de la policía. ¿Y por qué le digo esto, ministro, a través suyo, presidente? Porque hay un reportaje de un programa de televisión que me gustaría compartir con todos los congresistas y que usted lo pueda ver. A través suyo, presidente, si lo pueden pasar, gracias. Se autoriza, por favor. Y no logramos... ¿Me podrían bajar las luces para poder verlo, por favor? Entender cómo el nosocomio de los hombres y mujeres que arriesgan su vida todos los días en las calles por nosotros podía estar tan desatendido.
Esta es la dura verdad de lo que le puede pasar a cualquiera que caiga enfermo y termine en el área de emergencia del hospital de policía. ¿Cuántos días has estado acá? Ya 9 días ya. ¿Botado acá? Sin desayuno, sin almuerzo y sin cama, lo tienen acá en el pasadizo, en pleno aire, se va a enfermar del bronquio, va a salir más caro, le digo, o ahí, con eso se va a morir, y le digo a mi esposo. O sea, ¿y qué han hecho para mantenerte, para que no te operen? Porque deben de operarte una vez. Le han puesto tracción. Un hueso se ha quebrado y eso está para que no se pegue el hueso y el pelo. Esta botella con 3 litros de agua, ¿sabes? Esta pesa lleva en su pie extracción. Esto le han puesto para que no se pegue hasta que lo puedan operar. ¿Tú has sido policía? Sí. ¿Dónde has servido tú? Costa, Selva y Selva. O sea que has chambeado en la época de terrorismo tú. O sea que tú eres parte de los héroes. Los héroes nacionales. Ya fueron ya. ¿Ya fuiste? Papi, ¿ya hace cuántos días que estás acá durmiendo acá en el pasadizo? 3 días. ¿Ya te pusieron pañal? ¿Te cambiaron pañal? No. Esto ahorita los carros se me caen todos los orines. Ah, en la jarra estás orinando. Toda una vida a servicio de la patria para terminar así. Sin camas, sin cuartos, sin medicinas y con sillas de ruedas rotas. No tiene. Pero si cree que vio todo en este hospital, se equivoca. Los ascensores para pacientes no funcionan. Los enfermos tienen que sacar fuerzas de donde no las tienen para subir de 3 a 4 pisos para ser atendidos. Y los que están en camillas los trasladan por la cocina. ¿Y subirlo? Una vez más me pregunto, ¿dónde está la plata que le han descontado durante años a los policías para que tengan un seguro digno? ¿Dónde está? Gracias, presidente. Señor ministro, Este hospital no lo estamos inventando nosotros. La foto sirve, qué lindo y lo felicito, pero hay policías que arriesgan su vida, hay familiares que arriesgan su vida, que están en los pasillos del hospital de la policía. Usted ha dicho que en el 2014 van a construir un hospital y van a tumbar el que ya tenemos. Ya está planeado a dónde van a ir todos estos pacientes. Si tenemos 50 camas y hay 300. Si usted lo tiene, yo lo felicito y le vamos a seguir apoyando. Pero no queremos seguir viendo esto. Las intervenciones son válidas. Pero ¿a dónde han ido los que han caído? Ya se han comprado ambulancias. El hospital de policía solo tiene 20.000 soles para gastos administrativos y para poder pagar la gasolina.